del Señor. Este es tu hermano Jeremías Morales que te saluda. Este programa del día está cerca, que sale todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por aquí por Maranata Radio Ministry y todas las plataformas a través de Tuning, YouTube. También, ¿verdad? A través de Maranata Radio Ministry en Facebook Live, y en Facebook Live también estamos, somos la generación de rapto y tiempos proféticos. Estamos aquí todos los martes y jueves con ustedes trayendo noticias y estudios proféticos, ¿verdad? Estudios que tratan sobre el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo, temas escatológicos que nos traen, ¿verdad? A la luz, ¿verdad? Esta palabra que el Señor nos ha dejado para que cada uno de ustedes y nosotros seamos edificados por medio de ella. Saludamos a todos los pastores que están en sintonía, a todos los ministros del Señor, todo el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, las diferentes iglesias y amigos, hermanos, que todos los martes y jueves se dan cita. Ya el programa El Día Está Cerca acaba de comenzar. Puede compartirlo a través de las redes sociales. Estamos a través de las redes sociales en Facebook. Comparta el video que el programa El Día Está Cerca acaba de comenzar. Conmigo está el hermano Tony, amén, y el hermano Luis Javier, los cuales se unen a este saludo, amén, en esta tarde, en este programa El Día Está Cerca, en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes un nuevo tema. Vamos a estar comenzando con el tema de los dos testigos. Yo quiero que usted, ¿verdad?, comparta por ahí en las redes sociales. Le vamos a estar dando unos minutos para que compartan con los hermanos, con los amigos, que ya este programa acaba de comenzar y vamos a estar hablando hoy sobre los dos testigos. Vamos a comenzar con este estudio poderoso del Señor. Y queremos hacer la aclaración, gloria al nombre del Señor, no queremos, ¿verdad? Sabemos que en las redes va a haber personas que tienen una opinión, otros tienen otra opinión. Yo quiero que todo el mundo escuche este estudio con calma, con detenimiento, gloria al nombre del Señor, y luego, ¿verdad?, habrá su momento, habrá su día para que cada cual haga su exposición y sus opiniones sean expuestas. Lo que pasa es que rápidamente, ¿verdad?, la gente entra y empieza, no, son fulano y fulano. Escuche este estudio, escuche lo que vamos a estar trayendo, escuche esta palabra y vaya haciendo sus anotaciones y vaya haciendo, ¿verdad?, su análisis. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra hay que escudriñarla. La palabra no fue enviada a que se leyera solamente, hay que escudriñar las escrituras, y escudriñarla trasciende, ¿verdad?, lo que es leerla, y para eso tenemos que hacer lo que es análisis. Gloria al nombre del Señor. Acabamos de llegar de South Dakota, estuvimos por South Dakota. Allá saludamos al hermano Radamés Robles y a su esposa Wanda. También saludamos a Michael Sánchez y su esposa Sonia. También saludamos por allá a los pastores Pérez, gloria al nombre del Señor. También al pastor Hermán Pérez. Todos esos pastores, ¿verdad?, que nos abrieron las puertas en aquel lugar para que esta palabra fuera expuesta. El pastor Pérez, Hermán Pérez de la iglesia Célebre. Y también estuvimos, gloria al nombre del Señor, el sábado allá en Sioux Falls. Estuvimos también trayendo conferencia, ¿verdad?, profética, el tiempo que estamos viviendo, y fue de gran edificación para el pueblo, amén, donde vimos vida, gloria al nombre del Señor, reconciliarse con el Señor. Vimos el pueblo recibir esta palabra, gloria al nombre del Señor, con júbilo y con alegría, porque saben que nuestra redención está cerca. Saludamos a algunos hermanos que están por ahí en las redes sociales. Marcos Saldaña desde New York está por ahí, gloria al nombre del Señor. David Amílcar Rodríguez por allá por Honduras siempre nos saluda. Está por ahí el Ciel también de El Salvador, ¿verdad?, Ecuador. Por ahí el Ciel siempre está en sintonía. Damaris, Rafael de Ocala, todos estos hermanos que siempre están en sintonía por allá, hermano Centeno, Hipólito, Chevy Ortiz. Les saludamos a Mara Torres, la familia Mojica, Dios te bendiga mucho. Por ahí están, ¿verdad?, conectaditos Neida Tolinchi, Mara Torres, todos esos hermanos que se conectan. Rey Rodríguez desde España, Madeline Maldonado. Amén, les saludamos a todos esos hermanos que están por ahí en sintonía. Kevin, Elías, Jacob, Janes, Mildred, Tudilo, gloria al nombre del Señor, te bendiga mucho. Todos esos hermanos que están por ahí en las redes sociales, hermanos, compartan las redes sociales, que el programa El Día Está Cerca, ¿verdad?, acaba de comenzar. Vamos a estar trabajando el tema de los dos testigos. Sabemos que estamos en tiempo final, hermano, todo se está cumpliendo, la ciencia sigue multiplicándose. Estamos viendo el desarrollo del acuerdo de paz y de seguridad, cómo todo está caminándose. Todo es un cumplimiento fiel a lo que la palabra ya ha estipulado por mucho tiempo. Por ahí está Miguel Fontanes también desde New York. Dios les bendiga. Bradley Pérez, gloria al nombre del Señor. Les saludamos a toda esa gente que están conectaditos por ahí. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio, gloria al nombre del Señor, que nos trae el Señor en este día. Vamos a hacer una oración corta con el hermano Luis. Bendito el nombre del Señor. Vamos a comenzar ya con ustedes. Vamos a estar trayendo palabra del Señor, y luego también vamos a estar trayendo algunas noticias al final del programa, ¿verdad?, para que ustedes estén en sintonía de qué tiempo profético estamos viviendo. Vamos a hacer esta oración y vamos a comenzar con el programa.
Amén. Padre Santo, estoy delante de tu presencia pidiendo, gracias, Señor, por la audiencia, Dios mío. Los hermanos que han de recibir esta palabra. Los que van a recibir esta palabra poderosa, Señor, esta sí, palabra Dios, que le llega a su vida, Señor. En el nombre les de aclare Jesús sus dudas, de Nazaret, Señor, para la y les gloria edifique, de tu nombre, Señor, Señor. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Yo te pido Sí, todo Señor. esto, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, y ustedes han quedado saludados. Ya el programa ha comenzado. Les exhortamos a que compartan en las redes sociales este programa. Gloria al nombre del Señor a través de Maranata Radio Ministry y sus plataformas. Y también puede, gloria al nombre del Señor, compartirlo por ahí, por Facebook, ese video que está saliendo en vivo. Y vamos a ubicar los hermanos rápidamente. Vamos a ir a la palabra. Vamos a buscar la palabra en Apocalipsis capítulo 11. Bendito el nombre del Señor para compartir esta palabra con ustedes. Siempre les exhortamos a que busquen lápiz, busquen una Biblia, busquen un bolígrafo, ¿verdad? Lo que tengan para escribir y hagan sus anotaciones en una libreta. Gloria al nombre del Señor. Hagan una anotación, ¿verdad? Para que usted pueda tener estas citas bíblicas y pueda luego poder repasarla. Gloria al nombre del Señor. Y así, ¿verdad? Tiene el beneficio de que si se le olvida alguna cita, pues usted va a la libreta y allí usted la tiene anotada. Primeramente, vamos antes, ¿verdad?, de comenzar a hacer el estudio, vamos a tener la lectura de la palabra completa y vamos entonces, gloria al nombre del Señor, a estar leyendo Apocalipsis 11, bendito el nombre de Jesucristo, desde el versículo 1 al versículo 14. El hermano Luis me va a estar asistiendo por ahí, Apocalipsis 11, 1 al 14, y entonces comenzamos luego a desmenuzar este estudio. Amén. Dice la palabra del Señor de esta siguiente manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis testigos que profeticen por 1270 días. 60 días, disculpe. Vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, dieron gloria al Dios del cielo. Segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, como le estamos diciendo, vamos a estar desarrollando en el día de hoy, vamos a comenzar con este estudio sobre los 2 testigos los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis. Este es un estudio que nos va a ir, ¿verdad?, durante el desarrollo de él, nos va a ir arrojando luz para que nosotros podamos entender varias cosas. Número 1, ¿cuál es el propósito de estos testigos ser enviados
cuál es el propósito de que ellos sean enviados, ¿verdad? ¿Por qué son enviados en ese tiempo de la tribulación? ¿Cuál es el propósito? ¿Sobre quién, ¿verdad?, recae esa responsabilidad? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? ¿Por qué lo van a estar haciendo? Y son algunas de las cosas que vamos a estar tocando. Para poder entender, número uno, para nosotros poder entender quiénes son estos dos testigos, nosotros tenemos que conocer cuál es el propósito fundamental de que estos testigos sean enviados. Ellos vienen con una misión, ellos no vienen, ¿verdad?, para figurar simplemente en el plan profético escatológico, sino que ellos vienen con una misión, ellos vienen con un propósito. Y esto es muy importante y muy necesario saber cuál es la relación del propósito de ellos para poder entonces también entender quiénes son estos testigos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos testigos? Hay varias posiciones. Nosotros vamos a comenzar, mire lo que le estoy diciendo y lo que le he estado explicando. ¿Verdad? Vamos a estar viendo en las redes sociales mucha gente comentando, por ejemplo, no, son Moisés y Elías. Otros van a comentar, no, son Enoc y Elías. Otros van a comenzar, no son ninguno de los dos. Otros van a comentar y van a decir, son el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, hay muchos tipos de enseñanzas que han salido, hay mucha gente que ha adquirido estas enseñanzas y mucha gente no hace lo que es el estudio, lo que es el escudriñar y rápidamente adjudicamos. Yo lo que le estoy haciendo es un llamado a que ustedes, ¿verdad?, vayan compartiendo con nosotros este estudio, lo vayamos estudiando en conjunto y nosotros, ¿verdad?, por la palabra vamos a ir trayendo luz sobre la temática y usted al final de este estudio, que quizás nos pueda conllevar algunos 2 o 3 programas, usted va a poder hacer usted va a poder adjudicar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la palabra enseña, de lo que la palabra estipula, ¿verdad? Y aquí vamos a ir trayendo luz con la palabra para que usted pueda tener, ¿verdad?, un entendimiento más claro. Pero yo tengo que comenzar de una manera neutral, yo tengo que comenzar a exponer cuáles son las posiciones, cuáles son las creencias que hay dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de lo que es la iglesia. Nosotros tenemos que entender también bien claro de que esta temática no es una temática que usted lo va a salvar o lo va a condenar, que usted tenga una posición de que usted crea que los dos testigos son Moisés y Elías o que son Enoc y Elías. Eso usted no lo va a salvar ni lo va a condenar. Estos son estudios que estamos trayendo para que simplemente por la palabra usted pueda llegar a una conclusión bíblica, que usted no se deje guiar por un comentario que hizo fulano, por un comentario o a mí me enseñaron así, quizá usted no hizo la tarea de darse, ¿verdad?, a ese escudriñar la palabra y usted adjudicó lo que usted le dijeron sin usted haberlo estudiado o porque le dieron algunas razones que usted, ¿verdad?, no tuvo el tiempo de ir más allá de hacer la tarea y entonces usted piensa eso porque se lo dijeron y no porque usted hizo una evaluación y usted lo pudo adjudicar. Eso no son temáticas que van, ¿verdad? Por ejemplo, esta temática en específico no va a adjudicar lo que estamos hablando de que usted va a ser salvo o se va a perder porque usted tenga una posición de una creencia. Esto simplemente, ¿verdad?, lo que nos va a traer es luz sobre la temática, ya que ha sido uno de los temas más enigmáticos en cuanto a lo que es la escatología dentro del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estos dos testigos que muchas personas han asumido varias posiciones, pero principalmente hay 3 posiciones aceptadas, varias de ellas, ¿verdad?, compartidas, otras pues también muchas personas no las comparten, como les dije, la posición de que sean el antiguo y el nuevo pacto, pero varias de ellas, las más que se enseñan o que se hablan, de las que podrían ser, y eso lo vamos entonces a adjudicar al final, número 1, figuran Moisés y Elías como una de las identidades. Yo les vuelvo y les repito, esto no es para comenzar ahora, no, son fulano y fulano, sino que vayamos viendo el estudio y no entonces al final ya de estos programas usted puede ver un poco más claro. Otra de las posiciones que hay de estos dos testigos es que figuran Enoc y Elías. Unos figuran que es Moisés y Elías, otros figuran la número 2, Enoc y Elías, número 3, incluso otros hablan de que podrían ser 2 testigos que no tienen nada que ver con Moisés y Elías o con Enoc y Elías, sino que tienen las mismas características o los mismos poderes les son dados. Esa es otra de las posiciones que se hablan. Y también, número 4, la posición de que estos 2 testigos se refiere al antiguo pacto y al nuevo pacto. O sea que ahí estamos viendo algunas de las 4 posiciones más expuestas y más estudiadas y más, ¿verdad?, aceptadas por la posición del público. Son las 4 posiciones que más se comparten y que más han sido aceptadas. Esas 4 posiciones, una que número 1 que podrían ser Moisés y Elías, número 2 que podrían ser Enoc y Elías, número 3 que podrían ser 2 testigos que no tendrían nada que ver con Moisés y Elías ni con Enoc y Elías, pero que sí tendrían las mismas características, y número 4 que serían el antiguo pacto y el nuevo pacto.
Esas son las posiciones que hay con relevancia a esta temática. Bueno, número 1, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Ahí vamos a estar leyendo lo que es la revelación. Nosotros sabemos que la revelación de Apocalipsis se le entregó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo la envía y se la revela a Juan por medio del ángel, ¿verdad? Esta es la revelación de Jesucristo que se le hizo a su siervo Juan por medio del ángel. Entonces, en el versículo 11 de Apocalipsis, nosotros estamos hablando, ¿verdad? Que ya aquí se ha dado el cierre de los sellos en el capítulo 8, el séptimo sello. Ya aquí se han tocado, ¿verdad? Se están tocando lo que es el asunto de las trompetas, y en un interludio en esa temática, antes de esa séptima trompeta nos pone un interludio el capítulo 11 de el Apocalipsis. O sea que esto es una temática, esta temática de los dos testigos por el ordenamiento cronológico y por la temática en sí del contexto bíblico que vamos a estar desarrollando, nos ubica dentro de lo que es el panorama de la tribulación. Y como la temática o el contexto bíblico nos ubica dentro de lo que es el periodo de la tribulación, nosotros primero tenemos que entender que la tribulación se habla de que comienza, ¿verdad?, con un pacto de paz y seguridad. El anticristo confirmará un pacto, dice Daniel 9:27. Aunque el anticristo confirma un pacto de paz y de seguridad, el anticristo en ese momento no va más allá de actuar como eso mismo, un diplomático o una persona que interviene para confirmar un preacuerdo con relación a paz y seguridad, que nosotros hemos aquí discutido, ¿verdad?, en varias ocasiones, sobre que este acuerdo de paz y seguridad es un acuerdo que aparentemente soluciona un conflicto internacional que estamos viviendo en el día de hoy. Lo vemos en la prensa, lo vemos en las noticias, donde tenemos dos pueblos viviendo lado a lado, israelíes y palestinos, pero que en algún momento dado se va a llevar a cabo un acuerdo de paz y seguridad internacional, y que ese acuerdo de paz y seguridad internacional va a ser entonces confirmado por el anticristo. Entonces ya ahí comienza ese periodo de 7 años o de la tribulación, como se le llama al término en general. Esta tribulación es dividida en 2 etapas o 2 partes. Se divide en 2 mitades. ¿Dónde vemos que la palabra divide esa tribulación en 2 mitades? Esa tribulación se divide en 2 mitades en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, donde nos dice la palabra de la siguiente manera. El hermano Tonino va a estar leyendo y dice que ese anticristo confirma ese pacto, ¿verdad? Confirmará el pacto que hemos estado hablando por otra semana, o sea que él es quien lo confirma desde el principio. Lo que ha sucedido es que ha habido una confusión, porque nos habla la palabra que al anticristo se le da autoridad para actuar por 42 meses, que viene siendo el último tiempo, ¿verdad?, o los últimos 3 años y medio de la tribulación, y eso lo vamos a estar explicando ya aquí en este programa para que usted pueda enfocarse bien y para que pueda entender bien la temática de los 2 testigos. Vamos a leer Daniel 9:27. Ok, Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí me está hablando de 2 elementos. Me está diciendo que el anticristo confirmará el pacto por otra semana. O sea, que esa confirmación del pacto me está diciendo, y la palabra me lo está expresando, que esa duración de ese pacto es de 1 semana, que ya hemos visto aquí y lo hemos estudiado en otros estudios, que es un término de 7 años. Si usted multiplica 7 años en el calendario judío, cada año tiene un término o una duración de 360 días. El calendario judío es un calendario lunar, no es un calendario solar como el que nosotros utilizamos, y ese término de ese calendario lunar, que es el que se utiliza en la palabra y que es el calendario dado a los judíos, es un calendario de 360 días. Si nosotros multiplicamos 360 días, que es un año, por 7, que es la cantidad de ese término de días que nos va a dar ese término de los 7 años, ustedes van a ver que la totalidad de esos días vienen siendo 2.520 días. 360 días tiene un año profético para Israel aquí. Lo multiplicamos por los 7 años que dura la tribulación, eso nos va a dar a nosotros un total de 2.520 días.
Dice la palabra que el anticristo confirma el pacto de paz por esos 2520 días, pero que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, si dividimos los 2520 días, que son los 7 años, en 2 partes, nos va a dar un total de 1260 días. Anoten estos datos son bien importantes para que ustedes puedan entender lo que vamos a estar hablando, porque aquí en lo que vamos a estar trayendo este estudio de los 2 testigos nos habla de términos de días, ¿verdad? O de la duración que estos testigos van a estar, ¿qué? Profetizando. Y por eso es que yo estoy haciendo, yo quiero que por allí, Nito, si puede me ponche la pantalla, ustedes van a ver que ahí arriba, en esa pantalla que está saliendo ahí, nos va a enfocar en 3 años y medio y 3 años y medio, porque esta semana se divide cuando dice la palabra que a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. O sea que a la mitad de la semana, a la mitad de esos 2520 días, estamos teniendo 1260 días. Si ustedes dividen 1260 días, los dividimos entre 360, nos va a dar 3.5, que son 3 años y medio. Haga los ejercicios en la casa, les dije primero. Un año tiene 360 días. Multiplíquelo por 7 años. Eso le va a dar un total de 2520 días. Divídalo en 2 partes, porque en 2 mitades. Eso le va a dar 1260 días. Esos 1260 días, vaya y divídalo a años. ¿Cómo lo divido a años? Dividiéndolos entre 360 días y me va a dar un total de 3.5 días, que son los 3 años y medio. Por eso es que usted ve un 3 y medio en la primera mitad de la tribulación y después entonces otros 3 años y medios, que se le llama, aunque al término completo se le llama la tribulación, desde el momento que se quita la ofrenda y el sacrificio, de ahí en adelante también se le llama la gran tribulación, a esa segunda mitad de la tribulación. Entonces quiere decir que la tribulación está conformada en 7 años. En 7 años en 2520 días. Si yo quiero saber cuántos meses dura la tribulación, yo simplemente tengo que hacer un ejercicio que es 2520 días, dividirlo entre 30 días y me va a dar 84 meses. Si yo divido esos 84 meses en 2 partes o en 2 mitades, me da 42 meses. Te haga ese análisis. ¿Por qué usted necesita eso? Porque aquí vamos a estar estudiando esta profecía bíblica, nos habla de términos de tiempo. Vuelvo y repito, en otras palabras, la tribulación dura en años 7 años. En meses dura 84 meses. En días dura 2520 días. La mitad de 7 años son 3 años y medio. La mitad de 2520 días son 1260 días y la mitad de los 84 meses son 42 meses. Haga esos datos, anótelos en su libreta porque son importantes para este estudio y para varios estudios que habla del Apocalipsis de tiempo. Por ejemplo, cuando se nos dice en la palabra en Apocalipsis 13:5 que se le da autoridad al anticristo para que actúe por 42 meses. ¿Ve? Ahí se lo está dando en meses, pero ya usted sabe que si la tribulación dura 84 y la mitad de los 84 son 42, pues le están diciendo que el anticristo va a actuar o recibe una autoridad para actuar por 42 meses, quiere decir que él está actuando por una de las mitades de esa tribulación, ¿verdad? Y esa relación es la que vamos a estar haciendo en el estudio. Así que ahí usted lo está viendo en pantalla, 2 periodos de 3 años y medio, que son también cada periodo de ellos 42 meses y que también cada periodo de ellos, de esas 2 mitades, son 1260 días. Ahí estamos claros, lo tenemos, ¿verdad? Así que anótelo, ahí tienen el diagrama en la pantalla, cómo se divide en años, meses y días la tribulación y la gran tribulación. Bueno, ya estamos hablando de que estando, ¿verdad?, en esa tribulación, en ese análisis de tiempo, vamos al versículo 11 de Apocalipsis 11, ¿verdad? Capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando el asunto de los 2 testigos. Y este asunto nosotros vamos a ir con esta temática de una manera que podamos hacerla, ¿verdad?, pragmática, podamos hacer una analogía sencilla y usted puede entenderlo con calma, con calma. Por eso le digo, vote en cierta manera, salga de los prejuicios, ¿verdad?, o de lo que ya usted tiene ya estipulado, sino que usted abrace a la palabra. Aquí yo no le voy a imponer a nadie una enseñanza.
Aquí la palabra es la que nos va a dictar y nos va a decir qué es lo que hay en cuanto a ese asunto. Pero para eso tenemos que hacerlo con responsabilidad y con la palabra abierta, ¿verdad? Aquí nosotros no hablamos de que a mí me dijeron, de que yo creo o de que yo interpreté, porque la palabra no es de interpretación privada. Aquí usted se va a ir dando cuenta cuáles han sido los puntos que han llevado a personas a asumir una posición y cuáles son los puntos, ¿verdad? Aquí vamos a ver los polos y los contrapolos. Aquí vamos a sopesar todos los puntos, aún incluyendo el que yo pueda creer en mi manera personal. También yo lo voy a exponer cuáles son los puntos fuertes que tiene y cuáles son también los puntos débiles. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a ir al capítulo 11, versículo 1, y vamos a ir con calma en este asunto. Número 1, aquí Juan nos está hablando sobre que a él le están entregando, dice, entonces me fue dada, Tony, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir. Ok, vamos a ver, está diciendo Juan en primera persona, él es el que está recibiendo esta visión, que se le entrega una caña semejante, algo parecido, ¿verdad? Era un instrumento para medición. Mire, yo les voy a estar leyendo aquí una información, una data, una caña de medir. Esto era una planta real, o el calanasis, era un tipo de caña dulce. Tipo de caña dulce que se le llamaba calanasis a esta caña de medir que está recibiendo Juan, era por su forma y por su largo, ¿verdad? Era un instrumento que, aunque era de una planta, y por su largo, por el largo y el, ¿verdad? Y el trayecto, era una caña directa, era derecha, no era curvada, era directa, podía hacer una buena medición. Llegó a ser utilizada como medida. En Ezequiel capítulo 40, el hermano Luis va a estar buscando en Ezequiel 40, versículo 3 y versículo 5, anoten esta cita, también se nos hace referencia a este instrumento del largo de esta caña, ¿verdad? El largo de caña, y incluso nos da cuánto medía la caña utilizada en la tradición. Por los datos que Ezequiel nos da, vamos entonces a obtener datos que Juan no nos los está dando, pero que ya por la tradición, por ejemplo, y me voy a explicar. Aquí en Puerto Rico se usa lo que es la yarda en la escuela, o el metro, ¿verdad? Usted sabe que eso es 3.3 pies. Esa es la medida. Esa es la medida, y eso es lo mismo si usted va a Estados Unidos, usted va a cualquier lugar, Centro y Suramérica, quizás le llamen de una manera distinta, pero sabemos que la medida es la misma, porque es el instrumento que se utiliza para que en el lenguaje universal métrico, cuando se haga referencia en las conversiones, sean la misma cosa. Aquí esa planta real, o llamada calanacio, una caña dulce, que por esa forma larga llega a ser utilizada como medida, en Ezequiel capítulo 40, versículo 3 y 5, nos dice de la siguiente, o del 3 al 5 nos dice de la siguiente manera, Luis. Dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestre, porque para que yo te la mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano, era de 6 codos de a codo y palmo menor. Ahí está, 6 codos de a codo y palmo menor. O sea, está diciendo, hacía 6 codos completos y tenía también en adición un palmo menor. Ya mismo le vamos a estar dando esa referencia, pero quiero que ustedes vayan viendo que esas cañas que se utilizaban ya eran un instrumento de medición, y sus medidas eran 6 codos de a codo. Vamos a decirle en nuestra forma, que sea una medida estándar que hace 6 metros completos y un poquito más, para que ustedes entiendan el concepto, pero vamos a continuar ahí. ¿Qué más les dice? Dice que era en pies una vara de casi 11 pies, o decir 3 metros y un poquito más. Esa era la medida en el sistema métrico de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos dimos la tarea de buscar los 6 codos de a codo y el palmo menor, y esos 6 codos de a codo y ese palmo menor hacen casi 11 pies, o sea, casi decir algunos 3 metros y un poquito más. Esa era la medida que medía la caña estándar de medir en aquel tiempo. Y eso es a lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Que se le está dando en esa revelación o en esa visión una caña que era semejante a esa vara de medir, y se le dijo a Juan algo muy revelador, y aquí es donde vamos. Para entrar en los testigos tenemos que entrar que a Juan se le está dando un instrumento de medir, y ¿qué se le dice? Le dice, y se me dijo, levántate
y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces aquí, Luis, hay mucha gente que ha entrado en una controversia porque piensan que esto es una revelación espiritualizada y que este templo no es el templo, ¿verdad?, que se va a estar fabricando en Jerusalén o el tercer templo judío, sino que a Juan se le está hablando sobre un templo celestial. Pero ¿qué ocurre? Cuando vamos al contexto bíblico, la cosa cambia, porque ahí me está diciendo en el versículo 2, comenzando, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Tan pronto este contexto viene a complementar el número 1, ya entonces me quita la percepción de que esto es una visión espiritualizada que me habla de un templo celestial. Aquí me está hablando de un templo que está ubicado en un lugar donde a los gentiles se les fue entregado el patio de donde ubica ese templo. Entonces, fíjense, aquí antes de entrar en los testigos, hay que entrar en varios asuntos, como les estuve explicando. Que esto se está dando ya en la tribulación. Número 1. Número 2. Que aquí se está entregando un instrumento de medir porque se van a hacer, ¿verdad?, unas mediciones. Que lo que se le está diciendo a Juan que mida es el templo que ya ha sido reconstruido. No un templo espiritual o celestial, porque si habla en la instrucción de la medición de que no puede medir el patio porque el patio fue entregado a los gentiles, no me está hablando de términos espiritualizados. Me está hablando de que sí, aunque la visión fue una revelación que él tuvo, nos está llevando entonces a un lugar donde hay un templo que el patio de ese lugar en parte había sido entregado aquí a los gentiles, y ahí automáticamente se puede ir cualquier teoría en ese contexto de que esto es una visión de un templo espiritualizado. Aquí está hablando de algo literal. La visión, la revelación que él tiene sí es espiritual, porque se le está trayendo una revelación, el Apocalipsis es una revelación, pero sobre algo que iba a ocurrir literalmente. Entonces le dicen, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué me revela esto entonces? Que en el entonces que Juan va, que recibe, ¿verdad?, ya en ese tiempo que lo llevan al futuro, a ver la revelación de este tiempo futuro, Juan ya está viendo el templo edificado. Ya el templo está edificado, ya el templo ahí existe, porque precisamente lo que le están diciendo a Juan que mida es el templo de Dios. Y que no solamente le dicen que mide el templo, sino que le dicen que mida también el altar y a los que adoran en él. O sea, esto trae una revelación. ¿Podrían medirse las personas que están adorando en él? No se refiere a eso. Aquí esta palabra lo que está trayendo por medio de esta revelación es un entendimiento para nosotros, para que podamos entender que cuando Juan está trayendo esta revelación en este escrito, ya el templo existe, ya está el altar de ese templo, y que hay un sistema de adoración, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en ese templo, que no es espiritualizado, sino que es un templo literal, porque ahí está diciéndole a él en los datos que el patio de ese templo fue entregado, ese territorio fue entregado a los gentiles o a las naciones. Entonces, ese sistema operatorio de adoración, de sacrificios, de ofrendas, según Daniel 9:27, va a durar, ¿qué término? 42 meses. 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, y todo es lo mismo. Y yo le expliqué cómo ustedes podían hacer los cálculos. 7 años. Si usted lo quiere llevar a días, lo multiplica por 360 días. Le va a dar 2520 días. Si usted lo quiere llevar a meses, usted coge y esos 2520 días, ¿verdad?, lo va a multiplicar, los va a dividir, en 30 días, y les va a dar entonces el término. Mire, toda la matemática está. Yo le hice el ejemplo. 7 años por 360 días nos va a dar los 2520 días. Ya los tenemos en días ahí. Ahora, 7 años, yo lo quiero llevar 7 por 84 meses, ahí tengo el total de meses. 7 por 12, 7 años por 12, tengo que son 84 meses. Entonces, la tribulación dura 7 años. En meses 84 y en días 2520. Y si yo estoy hablando de 2 mitades, yo tengo que llevar todos esos números a mitades. La mitad es que 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Entonces, estamos viendo que nos está diciendo la palabra que Juan está mirando en la visión del templo que él va a medir, que también se va a medir el altar, que también hay adoradores. Eso sí. Dice, y los que adoran en él.
dentro de esas instrucciones, ¿verdad? O sea, quizás podía decirle, mira qué cantidad de gente, gloria al nombre del Señor, están que adorando en el templo para que puedas contabilizar y todo eso, pero a la misma vez nos trae una revelación de que hay un templo, de que hay un altar y de que hay una adoración. Y de que esto no es espiritual, porque aquí claramente está hablando de que ese patio que está fuera del templo fue entregado a las naciones o a los gentiles. Y fíjate, Jeremías, no sé si te escucho también este punto que es un poco retorcido, que es que vienen y dicen, esforzando a la mala la palabra, como que esto es del año 70. Son preteristas o historicistas y quieren llevarlo allá, pero fíjate que aquí me está hablando bien claramente del término de la tribulación. Por eso, y que con todo y eso no encaja porque Juan escribe en el año 96. Exactamente. Y en el año 96 es que, después de que ya había ocurrido que demasiado mucho tiempo. Ese tiempo. Casi 16 años. Vamos exactamente. Entonces no encaja bíblicamente esa posición preterista o historicista que esta gente trae de que esto fue en el siglo I o de que esto ocurrió. Sí, como algunos 16 años. Sí, 26 por ahí. 26 años más tarde. Entonces, miren, pero claramente ustedes están viendo que dentro del término de lo que es la tribulación encaja muy perfectamente y ustedes lo van a ver conmigo. Sí. Se le entrega ese instrumento a Juan, que en el pietaje de nosotros hoy en día es aproximadamente como 11 pies. El templo está presente, el altar también está presente, hay adoradores y estamos viendo que Daniel 9:27 nos dice que a la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que esa adoración que va a comenzar cuando ese templo judío se levante, que está próximo a levantarse, ya mismo nosotros vamos a estar, ¿verdad? Quizás poniéndole para que ustedes vean de lo que estamos hablando, un video de lo que es el sacerdote que se elige para, ¿verdad?, llevar a cabo los sacrificios y esa adoración cuando este templo se levante. Ya existe, ya se escogió hace un año atrás. También está el Sanedrín, que después de casi 2000 años no haber existido este cuerpo de jueces religiosos dentro del sistema operativo del sistema religioso de los judíos, no existir, ahora existe también. ¿Por qué existen? Porque Dios en su perfecta voluntad está permitiendo que se vayan dando unos pasos, porque viene una conclusión, viene un desarrollo. Usted tiene que entender que al día de hoy el Instituto del Templo tiene ya todos los instrumentos, toda la indumentaria, los vestidos de los sacerdotes. Aquí todo está preparado. Incluso tienen el altar ya preparado, tienen los sacerdotes, los cohenim, los tienen ya por selección del DNA. La vaquilla roja que no se producía también la tienen para los sacrificios. Aquí hay un sistema que está orquestado, que solamente está esperando ese momento donde realmente ya Dios da paso a ese cumplimiento. Y ese cumplimiento del tercer templo, dentro de todo lo que nosotros hemos estado estudiando por la palabra, va a ser parte de ese acuerdo de paz y de seguridad. O sea, va a ser parte de ese acuerdo de paz y de seguridad, y ese templo va a estar separado por un muro, un gran muro que va a estar haciendo separación entre ese lugar y el lugar profano. Que aunque hay mucha gente que han dicho que ese templo no se puede construir porque la mezquita tendría que ser removida, bíblicamente no lo muestra así, sino que se muestra uno al lado del otro, divididos por un muro, y claro está, eso podría ser muy bien configurado en un acuerdo de paz y de seguridad. Recuerden que ahí tenemos palestinos, son musulmanes, todo el mundo musulmán, y sería mucho más factible para un acuerdo de paz y seguridad que se construyera al lado de ese, porque imagínense cómo va a llegar a un acuerdo de paz y seguridad rompiendo una meca o una mezquita. O sea, eso es imposible. O sea, vamos a ajustarnos a lo que la palabra enseña. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando se llega ese momento, dice que a mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, termina la adoración, termina el sacrificio y termina la ofrenda. Quiere decir que tenemos que, a base de Daniel 9:27 y a base de que Juan está diciendo que hay adoradores en el templo, o sea, todavía había vigencia de esa adoración. Entonces tenemos que ver cuál fue el término de la adoración dentro de la tribulación en el templo judío. La primera mitad de la semana. 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Fue el término para esa adoración. ¿Por qué? Porque a mitad de la semana, dice Daniel 9:27, que se cesa con el sacrificio y la ofrenda. Y si Juan está viendo adoración en el templo, quiere decir que había una vigencia de esa adoración en ese tiempo. Que Juan está viendo esa adoración, estaba vigente todavía, o sea, no había cesado ese orden de culto que se estaba llevando a cabo en ese templo. Estamos hablando entonces de la primera mitad de la tribulación, o de los primeros 3 años y medio, los primeros 42 meses, o de los primeros 1260 días, que todos estos términos son términos semejantes. Es lo mismo 3 años y medio, como decir también 42 meses, o como decir 1260 días. Ahora bien, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es la instrucción que le están dando a Juan.
todo esto es algo bien revelador, porque cuando nosotros vamos uniendo piezas de rompecabezas, vamos trayendo Daniel 9:27, vamos viendo la revelación que se le está dando a Juan. Mira, había adoración, había un templo, o sea, y vamos viendo, ¿verdad?, la confirmación de este pacto, Daniel 9:27, que se cesa con ese sacrificio, con esa ofrenda a mitad de la semana. Verdaderamente la palabra está testificando de que se levantará un templo y de que habrán ofrendas, de que habrá sacrificio y de que habrá adoración en ese templo, porque a Juan se lo están diciendo, y también Daniel lo está indicando. Está diciendo que el sacrificio y la ofrenda iban a cesar a mitad de la semana, o después que transcurran esos primeros 3 años y medio, esos primeros 42 meses, que son los mismos, esos 1260 días. Le están diciendo a Juan, ok, tú vas a medir el templo, tú vas a medir el altar, tú vas a saber cuánta gente está adorando en el templo, pero no midas el patio que está fuera del templo y déjalo aparte. Le están dando una instrucción y le dicen a él bien claro, y no lo midas. O sea, ¿cuál es la instrucción? De que no mida el exterior o el patio que está fuera de ese templo, que lo deje aparte, o sea, que lo deje sin medir. O sea, pero aunque no tiene una relevancia en cuanto a la medición, para mí escatológicamente tiene una relevancia. Porque aunque a Juan le están diciendo no midas el patio de afuera o el patio exterior, no lo midas, y le están diciendo por qué no lo va a medir, le dice porque ha sido entregado a los gentiles. Aunque para Juan no iba a tener una relevancia medir ese patio, para mí escatológicamente lo tiene, porque a mí eso me está dando una revelación. Eso a mí me está manifestando y me está revelando que en el tiempo que Juan está haciendo esa medición, ¿verdad?, dentro de esa revelación que él le dan, ya había habido una situación con los gentiles y con las naciones, en la cual, en ese desarrollo, ese sitio, esa posición geográfica que se ubica como el patio del templo, queda bajo el poderío, bajo el dominio de los gentiles. Quiere decir que la palabra está estructurada y realmente organizada. ¿Cómo va a ocurrir? Según el plano profético, el plano escatológico, ¿cómo va a ocurrir que el patio que está fuera del templo en Jerusalén quede bajo dominio gentil? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14 nosotros vamos a estar mirando cómo se ha estado dando ese desarrollo antes de que ya Juan tenga esta visión, para que entonces Juan, cuando recibe esta visión, pueda decir y pueda revelar que el patio de afuera le están dando una instrucción de que no lo mida, porque dice que no, gloria al nombre del Señor, que no tiene que medirlo porque ha sido entregado a los gentiles. Y realmente mire lo que está sucediendo aquí. La ubicación de este templo es en Jerusalén. Es un templo judío. La iglesia no tiene relevancia con esto. La iglesia no está aquí. Estamos dentro de la tribulación. ¿Verdad? Esa temática que se está hablando aquí es dentro de la tribulación. Se le está dando la revelación a Juan con relación a quién, a los judíos, hermano. La iglesia no está aquí. La iglesia no está aquí. Todavía yo no estoy entrando en la revelación de los testigos. Cuando yo vaya a entrar dentro del estudio, por eso le estoy diciendo y le repito a la audiencia, no se pierda estos estudios para que usted pueda al final de los estudios adjudicar por la palabra quiénes son los testigos. Mire, yo no he llegado ahí todavía, pero yo le voy a decir para que usted vea. ¿A quién se le encomendó la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura? La iglesia misma. La iglesia tiene la gran comisión, la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Pero sin embargo, algo sucedió con la iglesia, que en ese momento que entran los testigos con una función y con un propósito, vienen a traer un testimonio. Vienen a traer una prédica a una nación, a Israel. ¿Por qué entonces la iglesia que ahora mismo predica en el mundo entero, incluyendo Israel, es sustituida ahí por los testigos? Porque no está. Porque una no está y dos por el propósito. Tienen que ser ellos realmente los que intervengan directamente con Israel para que suceda lo que Dios va a trabajar con Israel. Y eso lo vamos a ir exponiendo y explicando en estos estudios que vamos a estar desarrollando con esta temática. Mire lo que está pasando aquí. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Estamos hablando de Jerusalén. El templo ya está fabricado, ya se midió el altar, ya se midió el templo, hay adoradores en él. Sabemos que dice Daniel que la adoración, el sacrificio y la ofrenda va a estar establecido por la primera mitad de la tribulación. ¿Qué nos dice Zacarías 14? Zacarías 14. El hermano Luis va a leer, el hermano Tony nos lee, el 14 del 1 en adelante. Vamos allí. Del 1 en adelante. Okay. Sí. He aquí el día de Jehová viene y en medio de
de ti serán repartidos tus despojos. Le está hablando a los judíos, a Israel, le está diciendo, mira, viene el día de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Tus despojos es pertenencia. Dice, ¿por qué van a ser repartidos sus despojos? Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿A quién van a combatir? A Jerusalén. ¿Quiénes la van a combatir? Todas las naciones. Sí. ¿Y qué ocurrirá cuando todas las naciones combatan a Jerusalén? Y la ciudad será tomada. Escuche bien, la ciudad será tomada. ¿Quién está tomando la ciudad? Todas las naciones que vinieron a combatir contra Jerusalén. En otras palabras, los gentiles vienen contra Jerusalén y la ciudad es tomada. Escuche bien lo que estamos hablando. Esto está ocurriendo antes de que Juan tenga esta revelación. Antes, en cuanto a tiempo y espacio, ¿verdad? No estoy diciendo que, estoy hablando de la secuencia. O sea, si Juan está diciendo que a él le dijeron, no midas el patio del templo porque el patio del templo fue entregado a los gentiles, tuvo que haber ocurrido primero esta guerra donde las naciones, los gentiles, combaten contra Jerusalén para que entonces quede bajo el poder o dominio de los gentiles. Y entonces ya cuando Juan tiene esta revelación, le dicen, no midas esto porque esto le fue entregado a los gentiles. ¿Estás viendo? Entonces le está diciendo, las casas serán saqueadas y violadas, ¿quiénes? Las mujeres. Sigue. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de Jerusalén irá ¿en qué? En cautiverio. La mitad de Jerusalén irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. O sea, que los judíos van a permanecer en la mitad de Jerusalén y la otra mitad va a estar bajo el dominio de todas las naciones. Y a mí esto me parece muy interesantísimo porque fíjense que realmente lo que está ocurriendo con paz y seguridad, o sea, con la división de Israel en dos estados, es precisamente esto. Palestina quiere a Jerusalén este como capital del estado palestino. Mire lo revelador de esto. Palestina quiere a Jerusalén este, la mitad de Jerusalén, como capital de su estado. ¿Qué me dice la palabra? Que va a llegar un momento donde las naciones van a venir. Primero las naciones árabes, en el capítulo 83 del Salmo 83, la confabulación, y Zacarías 12, primero se da un intento por las naciones de alrededor, los países árabes, de subir contra Jerusalén, pero ahí es donde Dios pone a los capitanes de Jerusalén como braseros encendidos, como antorchas encendidas, y destruyen al enemigo, o sea, destruyen a los enemigos de la periferia. En ese entonces, Israel, ¿qué? Habita confiadamente y con seguridad porque ha destruido moralmente a sus enemigos. Por eso es que en aquel capítulo 12 dice que Jerusalén volvió a ser habitada en Jerusalén, en su lugar. Pero ahora en el 14 me está diciendo, mira, no solamente ocurrió eso, ahora las naciones subieron contra Jerusalén, van a tomar la ciudad en cautiverio, pero el resto del pueblo, o sea, van a dividir la ciudad. Sí. Esa parte de la ciudad, que sabemos que Jerusalén la quieren los palestinos, va a ser ¿qué? Invadida por las naciones. Entonces ahí tenemos que analizar lo revelador que es esto, porque entonces nos quiere decir que como parte de ese acuerdo de paz no se va a poder quizás llegar en la parte diplomática a entregar esa mitad de Jerusalén, pero sin embargo ahí vemos que las naciones vienen contra esa mitad de la ciudad. Y ahí es que la toman en cautiverio. Y por eso es que la palabra nos habla de que Juan en la revelación está diciéndonos que en una manera directa, en la orden que se le da, le dicen, no midas el patio, o sea, no mida el exterior del templo, porque esa parte fue entregada a ¿quiénes? A los gentiles, y aquí lo estamos viendo. ¿Cuándo fue entregada? Cuando las naciones vinieron y repartieron en medio de ellas sus despojos, y reunidas las naciones, combaten a Jerusalén y toman la mitad de la ciudad. Y también, como nos lo dice Joel capítulo 3, vamos a Joel capítulo 3 para que ustedes vean este complemento de esa ciudad siendo repartida, esa tierra siendo dividida. Y ese preciso momento es el momento donde ya Juan está recibiendo esa revelación donde se le dice, mira, no midas el patio, no midas el exterior del templo, porque ya eso fue entregado a los gentiles. Y entonces, desde que entra en ese dominio gentil, gloria al nombre del Señor, está siendo hollada por los gentiles. Y el tiempo, ¿verdad? Eso va a durar hasta que el Señor venga en su venida y le quite ese dominio al anticristo sobre ese territorio. Vamos a ver qué nos dice la palabra ahí, bendito el nombre del Señor, en Joel capítulo 3, 1 al 3. Ok. Dice la palabra, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén,
Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. O sea, que está diciendo que la batalla que se va a dar de Armagedón al final de la tribulación, en el valle de Josafat, que es el valle de Megiddo o el valle de Jezreel, donde el Señor va a entrar en juicio con las naciones, es porque, ¿qué dice ahí? Entraré ¿A en causa juicio de qué? A causa De ellas, a causa de mi pueblo. de mi pueblo y de ¿Y Israel. de quién? ¿Y de quién? Y de Israel, mi heredad. ¿Cuál es la causa de que el Señor viene a pelear con las naciones, Luis? Su pueblo. Su pueblo, sí. Exactamente. Su por la pueblo. niñez de su ojo. La heredad. Israel, su heredad. Esa es la causa por la que viene. ¿Por qué? ¿Qué hicieron las naciones? Vamos a ver. A quien ellas esparcieron A entre las quienes naciones. ellas, o sea, está hablando de las naciones, a quienes las naciones quisieron. Esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Wow. Dividieron, repartieron. Y Juan está en ese momento todavía explicándonos que ahí, en ese momento dado, cuando él va a medir, le dicen, no midas el patio exterior, porque ese patio exterior fue entregado a quienes, Hacia los gentiles. a los gentiles. Repartieron la tierra, al ser repartida la tierra, esa mitad de la ciudad va en cautiverio, y esa parte del patio caía dentro del territorio donde los gentiles tienen su dominio. Y dentro de la instrucción que le están dando a Juan, le están diciendo, no midas eso, porque ya eso está bajo custodia, bajo poderío de los gentiles. Por eso es que Lucas 21 nos habla de los tiempos de los gentiles. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 21? Esto aquí, hermano, estamos aquí cosiendo y hilando la profecía, una cosa con la otra, porque escatología no es solamente Apocalipsis y Daniel. Ahí estamos viendo escatología en Joel, ahí estamos viendo escatología en Zacarías, ahí estamos viendo escatología en Lucas, capítulo 21, Luis, donde nos habla de que el tiempo de los gentiles llegará, ¿verdad? Ese tiempo del dominio es a lo que se está refiriendo sobre Israel y sobre Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos. Mire cómo dice, no dice hasta que se cumpla el tiempo, hablando del arrebatamiento, hasta que se cumplan los tiempos, o sea, hasta que se cumplan los gobiernos, la gobernanza gentil en la tierra Sobre Israel. sobre Israel. Vamos a ese texto bíblico y ahí mismo tú me le traes un comentario. Sí. Se los traeré desde el versículo 23. Ajá. Dice, mas hay de las que tengan cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá grande calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahí las personas que hacen, Luis, mucha gente dicen, ve, que el arrebatamiento o el tiempo de los gentiles o la plenitud de los gentiles no es hasta que ocurra esto. Ve, hacen una mala, sacan el texto fuera del contexto. Aquí lo que me está hablando es de esto mismo que yo estoy hablando aquí hoy, que las naciones van a venir a Jerusalén, que la van a poner la mitad de la ciudad en cautiverio, que van a tener un dominio sobre Jerusalén, y eso va a durar hasta, dice ahí en plural bien claro, hasta que los tiempos. Cuando me habla de los tiempos, no me está hablando, no dice ahí hasta que el tiempo, o sea, como señalando el tiempo que había para el gentil, sino dice hasta que los tiempos, porque se me está refiriendo a los dominios de los gentiles, al dominio de los gentiles sobre Israel o sobre Jerusalén. Vamos a continuar ahí. Dice claramente, ¿verdad? Que ellos, ¿sabes? Van a ser hollados. Es el mismo término que va a estar bajo dominio, sí, claro. Van a ser, ¿sabes? De la misma manera que nosotros estamos viendo claramente en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 1 y 2. Eso es bastante claro ahí. Claro. ¿Sabes? Se está dando la misma determinación que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Hollada por los gentiles, y Juan lo está viendo. Juan le están diciendo, Sí. no midas el patio del templo porque está bajo dominio de los gentiles. Y lo vimos en Zacarías, donde las naciones vienen contra Jerusalén y en medio de ellas reparten sus propiedades, sus despojos. ¿Y qué hacen? La mitad de la ciudad va en cautiverio, y es la misma explicación y es el mismo argumento que nos trae Joel. Joel dice, después que las naciones repartan la tierra de Israel o dividan ese pacto sempiterno, rompan ese pacto sempiterno con paz y seguridad, entonces ¿qué vendrá el Señor? A enjuiciarlas en el valle de Armagedón, en Josafat, Jezreel, Megiddo. Entonces, si estamos viendo que hay una concordancia bíblica donde realmente viene un momento, escuche bien, por eso es que yo he hablado que este acuerdo de paz y de seguridad no va a ser por las buenas. Aquí vamos a ver debilidades y fortalezas. Claro está, van a llegar a unos acuerdos,
Aparentemente Israel va a estar muy de acuerdo porque dice que en Isaías 28:14 pacto tenemos hechos con la muerte. O sea, ellos sí hicieron ese pacto, y para que el anticristo de hecho lo confirme va a ser en medio de toda esa situación. Pero la mitad de la ciudad va a llevar en cautiverio a un conflicto bélico, eso está claro. Ahí las naciones vendrán y rodearán a Jerusalén, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y en ese periodo de tiempo es que Juan lo están trayendo a esa revelación donde está bajo el dominio gentil, y dicen: no midas el patio del templo porque está bajo dominio. Dice, eso es hollar. Hollar es pisar, ¿verdad? Sí. La vid, usted sabe que los viñedos, las uvas, la echan en las prensas, ¿verdad? Sí. Y cuando la están pisando, la están hollando. O sea, que está bajo dominio. Está bajo ese dominio, bajo esa autoridad de los gentiles, y precisamente hacia eso es hacia lo que se encaminan, gloria al nombre del Señor, las naciones en este tiempo, a poner en parte a esa mitad de Jerusalén, la van a poner bajo el dominio gentil, bajo el dominio gentil. Y miren, esto está muy interesante porque estamos viendo que entonces el reloj profético nos está diciendo, hermano, todo se está encaminando hacia ahí. Todo se está encaminando hacia ahí. Pero mucha gente saca de contexto ese texto de Lucas 21. Sí. Y lo sacan y quieren hacer ver que entonces hasta que no se dé, o sea, que el arrebatamiento entonces es la tribulación. Y eso es una falsedad, eso es un error. Gloria al nombre del Señor, porque ahí lo que está hablando es del dominio gentil que habrá sobre Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Exacto. Ustedes recuerdan la estatua que vio Nabucodonosor, donde se hablan de los imperios terrenales, los dedos, donde esa roca que es Cristo viene, sí, y golpea la imagen y la destruye. Ahí destruye ¿qué? Los reinos gentiles. Y entonces esa gran piedra que cae, esa roca que es Cristo, se transforma en un gran monte, ¿verdad? ¿Para qué? Para representar la gobernanza global de Jesucristo. Donde sí, esa montaña que crece y llena la tierra. Entonces, realmente lo que nos está diciendo es que ese último gobierno del anticristo es el último gobierno, es la última gobernanza gentil. Y mientras esté esa gobernanza gentil, ellos van a tener cierto dominio sobre Jerusalén, ¿verdad? Hasta que se dé ese tiempo. Cuando terminen los tiempos de los gentiles, se está refiriendo no es al arrebatamiento, sino a los tiempos de la gobernanza sobre Jerusalén. Y en ese tiempo le están diciendo, pero el patio, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán. Ahora viene. Y ellos pondrán bajo dominio, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y dijimos aquí en las ecuaciones que le fuimos enseñando al principio que 42 meses son la mitad de los meses que dura la tribulación. Dijimos que la tribulación dura 7 años, que dura 2.520 días o que dura 84 meses. Y que las mitades de estos términos son 3 años y medio, en días son 1.260 días y en meses son 42 meses. Quiere decir que el anticristo, según la palabra, en Apocalipsis 13:5, ¿qué dice allí la palabra, Luis? ¿En dónde tú dices? Apocalipsis 13:5. En Apocalipsis 13:5 nos dice sobre el anticristo que él recibe una autoridad. O sea, miren esto. Él confirma el pacto de paz y de seguridad, pero ahí él no está haciendo nada más. Empieza una paz y una seguridad ficticia en el mundo. Ese primer término, claro está. Vienen las pestes, están las destrucciones, los juicios de Dios, los sellos desatándose, porque luego de que sale el anticristo, que es el primer sello, entonces viene lo que es el caballo bermejo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero en cuanto a él como tal, él está tranquilito ahí. Él está tranquilito, está la adoración en el templo de los judíos, están los sacrificios, está la ofrenda, está todo marchando miel sobre hojuelas. Pero cuando él recibe autoridad, vamos al 13:5 de Apocalipsis. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. ¿Ven por qué yo les expliqué lo de los términos? O sea, te está hablando de la mitad, la última mitad de la tribulación. Ya cuando él quita la ofrenda y el sacrificio a la mitad de la tribulación, ya él está sacando las garras. Ya ahí es donde los judíos realmente se dan cuenta y dicen, este no es el Mesías. Fuimos engañados, este no es el Mesías, porque el Mesías no iba a quitar el sacrificio y la ofrenda y la adoración en el templo. Por eso es que dice que ahí es que se le da la autoridad para actuar. Y observen que cuando él comienza con su actuación ahí a la mitad de la tribulación, que comienza la gran tribulación, es precisamente donde nos dice la palabra que hay una gobernanza mundial sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén por esos últimos 42 meses. ¿Está entendiendo? Por esos últimos 42 meses, que es un periodo distinto al periodo que los testigos van a estar dando su testimonio, que es durante la primera mitad de la tribulación. Ellos van a estar muy tranquilos dando su testimonio,
El templo va a estar con sacrificios y ofrendas, pero todo eso, a mitad de la tribulación, va a ser quitada la ofrenda y el sacrificio, y el anticristo, cuando recibe la autoridad para actuar, le quita la vida a los dos testigos y entonces pone bajo dominio esas tierras de Jerusalén, y ustedes van a ir viendo con nosotros el desarrollo de este estudio, que va a estar interesantísimo. Muy interesante lo que vamos a estar trayendo. Ya estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, debido a que este fin de semana vamos a estar fuera. Salimos para New York, Buffalo. Vamos a estar por allá con la gente, gloria al nombre del Señor, allá en Nueva York. Así que queremos que toda esa audiencia que está por ahí por Nueva York esté con nosotros. Vamos a estar dándole ya unos minutitos, ¿verdad?, la dirección de dónde vamos a estar. Pero mire, hermanos, realmente este estudio de los dos testigos, como le estuvimos diciendo, no es un tema que determina salvación para ti, pero que son temas muy interesantes y que por medio de la palabra sí podemos llegar a una luz. Sí podemos llegar a una luz. Lo vamos a estar trayendo así como lo estamos trayendo, explicándolo una y otra vez con calma. Lo único que le pedimos a la audiencia, hermano, no se prejuicie. No se prejuicie, no, que ya a mí me dijeron esto, por esto. Vaya con nosotros por la palabra. Vaya con la palabra, y al final, al fin y al cabo, usted va a poder tener que, por la palabra, no por lo que yo diga, por la palabra, usted va a poder entonces hacer que con calma una evaluación y poder entonces entender con más relevancia sobre este tema, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo en estas próximas semanas. Bueno, el sábado 10 de junio estamos en el 543 de Richmond Avenue, Buffalo, New York, 14213. Sábado 10 de junio, 9 a.m. a 1 p.m. en el 543 de Richmond Avenue, Buffalo, New York. Esa gente de Buffalo, Rochester, cerca, amén, las áreas que estén cercanas, vamos a estar allí en el 543 de Richmond Avenue, Buffalo, New York, en el 14213. Esa es 14213 es el Cisco, pero vamos a estar en la 543 de Richmond Avenue, Buffalo, New York. Y el domingo 11 de junio a las 1:30 de la tarde estamos en la 172 15th Street, Buffalo, New York. En la 172 15th Street, Buffalo, New York. Estamos en Somos la Generación de Rapto, la que tiene el logo del ángel con las lunas. Ahí vamos a estar posteando el flyer ya cuando terminemos de aquí, para que ustedes sepan dónde vamos a estar. Eso es este próximo fin de semana, así que a todos esos hermanos que se puedan dar cita allá en Buffalo, New York, vamos a estar en la 543 de Richmond Avenue, Buffalo, el sábado 10 de junio de 9 a 1 en una conferencia para esta ciudad de Buffalo. Y también vamos a estar el domingo 11 a las 1:30 p.m. en el 172 de la 15th Street, Buffalo, New York. Gloria al nombre del Señor. También venimos por ahí para Florida en el mes de julio. Vamos a estar en la Florida. Gloria al nombre del Señor. También vamos a estar en New Jersey. Vamos a estar en agosto en Holyoke, Massachusetts. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar también en Boston. Dios nos ha seguido abriendo puertas. Nos acaba de abrir unas puertas para la gloria de Él, hermano. La gloria del Señor nos acaba de abrir puertas allá con los pastores Pérez en Guatemala y en otros lugares. Gloria al nombre del Señor. La obra, cuando es del Señor, por más que el enemigo se ponga y trate, amén, de distorsionar, la obra del Señor sigue hacia adelante. Vamos a estar también a toda esa gente por ahí, por California, San Diego, Mexicali, gloria al nombre del Señor, Nicaragua, Bolivia. Ya el año que viene, en enero, tenemos fecha para Bolivia. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor sigue haciendo cosas preciosas con el programa El Día Está Cerca, con el ministerio Somos la Generación. Saludamos a toda nuestra iglesia allá en Patillas, Puerto Rico, la iglesia Mahanaí, nuestro pastor Jeremías Morales Cruz. Amén. Seguimos orando los unos por los otros, porque el día está cerca. Dios me los bendiga y Dios les guarde. Vamos a estar orando para despedirnos. Así que, hermanos, recuerde, el próximo jueves no estamos, pero ya la próxima semana, el martes, no se pierda la sintonía de esta continuación de este estudio, que va a estar poderosísimo. Así que vamos a orar, gloria al nombre del Señor, para dar por concluido este estudio. Siempre oren por nuestras actividades, estos cultos que tenemos en Buffalo ahora esta próxima semana. Pónganlo en su agenda para que en oración usted nos pueda llevar y ayudarnos con toda esta obra. El Señor está rescatando vida. Vimos vidas venir a los pies de Cristo, reconciliarse, personas con instinto, ¿verdad?, espíritus de suicidio, siendo libres allí bajo el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ellos mismos testificaban. Cultos con americanos, una mezcla que hubo allí, intérpretes y todos los americanos estuvieron allí con nosotros, allí en Clark, en South Dakota. Eso fue la gloria del Señor y la gloria es para Él. Hubo intérpretes y ellos pudieron recibir esa palabra. Estaban muy contentos y también Dios ha ido abriendo puertas, ¿verdad?, ya en ese movimiento. Amén. El hermano Michael Sánchez, el hermano Radamés Robles, que están trabajando allá con asamblea, en el nombre del Señor, para que Dios siga abriendo puertas. Ya nos están hablando de ir para Rapid City y todos estos lugares, hermano, donde Dios está llevando este mensaje, porque este mensaje es de Dios, de que Cristo está a las puertas. Así que vamos a orar. Dios me los bendiga mucho. Les agradezco a toda la audiencia estar con nosotros ahí en sintonía, como siempre, apoyando y respaldando esta emisora, que ha sido un canal de bendición, una puerta donde Dios ha llevado esta voz, y también el ministerio Somos la Generación de Rapto y este servidor, juntamente con la iglesia en la cual perseveramos, la cual también, gloria al nombre del Señor, es de apoyo y de soporte a este ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a tener entonces esta oración para concluir con este estudio por el día de hoy. Padre Santo, Dios bueno,